Hola a todas las familias que nos acompañan hoy. Bienvenidos a este análisis, o más bien, a esta guía visual, donde vamos a explorar juntos un estudio científico reciente y súper interesante del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa. Hoy nos vamos a centrar en un tema que de verdad puede generar muchísima incertidumbre, la pérdida de visión repentina. Vamos a desgranar la ciencia, sin entrar en tecnicismos médicos complicados, para entender cómo los investigadores están aprendiendo a distinguir entre dos condiciones que al principio parecen exactamente la misma. Sabemos perfectamente lo duro que es. Comprendemos ese peso emocional y esa tremenda confusión que sienten las familias cuando la visión de un ser querido, de repente y sin explicación, empieza a fallar. Es literalmente un mar de dudas. La visión es nuestra ventana al mundo. Y claro, cuando esa ventana se nubla de la noche a la mañana, la prioridad absoluta es encontrar respuestas claras cuanto antes. Y justo de eso trata la investigación que vamos a ver hoy. Bueno, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. 1. Un misterio visual repentino. 2. Neuropatía óptica de Leber. 3. Entendiendo la neuritis óptica. 4. El reto del diagnóstico médico. 5. Descubrimientos del estudio científico. Y 6. El valor de la claridad. Punto 1. Un misterio visual repentino. Imaginemos que estamos ante un auténtico caso de detectives. Tenemos dos sospechosos totalmente diferentes, pero, y aquí está el problema, dejan exactamente la misma pista. Son dos caminos médicos distintos, pero ambos arrancan con un síntoma inicial que es idéntico y súper alarmante. Para las familias y también para los médicos, en un primer momento, esto es un verdadero rompecabezas. No hay pistas a simple vista que te digan qué camino tomar, y eso prepara el escenario para una gran confusión médica inicial. Punto 2. Neuropatía óptica de Leber, conocida por sus siglas en inglés LHON. Para explicarlo de forma sencilla y en familia, la neuropatía óptica de Leber, o LHON, es una condición genética. Básicamente significa que se transmite de padres a hijos, y lo que hace es afectar a las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Pues pensemos en ellas como las pequeñas baterías o los centros de energía de nuestras células. Cuando estas baterías fallan justo en las células del nervio óptico, lo que ocurre es una pérdida repentina de la visión central, y además sin causar absolutamente nada de dolor físico. O sea, falla el centro de la visión, pero no duele. Punto 3. Entendiendo la neuritis óptica. Por otro lado, tenemos a nuestro segundo sospechoso. La neuritis óptica es más bien un término que agrupa ciertas condiciones donde sencillamente el nervio óptico se inflama. Si pensamos en el nervio óptico como un cable que conecta a una cámara de fotos, que sería el ojo, con un ordenador, que sería el cerebro, en la neuritis óptica ese cable se hincha, se inflama y corta la señal. Es un problema totalmente mecánico de inflamación que de golpe bloquea la transmisión de las imágenes. Punto 4. El reto del diagnóstico médico. Y aquí es donde la cosa se complica bastante. Fijémonos en la comparación directa. El LHON se presenta con una pérdida de visión central indolora y la neuritis óptica pues también se presenta con una pérdida de visión central indolora. Son un calco al inicio. Como podemos imaginar, al ser idénticos al principio, a las familias les toca atravesar una espera súper estresante hasta que llegan los resultados genéticos o las pruebas avanzadas que por fin den el nombre y apellidos de lo que está pasando. Punto 5. Descubrimientos del estudio científico. Pero menos mal que la ciencia no para. En este estudio científico tan revelador del Hospital de Ottawa, los investigadores decidieron buscar pistas ocultas. Lo que hicieron fue comparar a fondo las resonancias magnéticas del cerebro y de los ojos de pacientes con LHON frente a pacientes con distintos tipos de neuritis óptica. Y el dato clave, se centraron en imágenes tomadas justo durante los primeros 12 meses desde la pérdida de visión. Su objetivo era clarísimo, crear un mapa visual temprano para poder diferenciar ambas condiciones de forma rápida. Para trazar este mapa se pusieron a analizar partes súper específicas de la vía visual. Volviendo a nuestro ejemplo del cable, compararon los cables frontales, que están justo detrás del ojo, con los cables posteriores, que ya se adentran bastante más en el cerebro. Y bingo. La primera pista enorme que encontraron fue que el LHON tiende a afectar más a las partes traseras del nervio, zonas que médicamente se llaman el quiasma o el tracto óptico. Por el contrario, los pacientes con neuritis óptica por inflamación mostraban el daño sobre todo en la parte delantera, en la zona orbital. Esta diferencia anatómica es fundamental y lo mejor de todo es visible en las primeras resonancias magnéticas. Pero la investigación no se detuvo ahí. Siguieron escarbando para buscar una segunda pista, profundizando un poco más, concretamente en la materia blanca del cerebro.
Y miremos qué contraste tan bestia encontraron. El estudio demostró que los pacientes con neuritis óptica, casi siempre, estamos hablando de entre un 70 y un 80% de las veces, dejaban unas pequeñas manchitas visibles en esa materia blanca. Sin embargo, en el LHON esto es rarísimo. De hecho, de todo el grupo de estudio, solo un único paciente con LHON tenía estas manchas. Vamos, que ver o no ver esas señales en la materia blanca es un indicador tremendamente útil. Punto 6. El valor de la claridad. Vale, pero ¿qué significan realmente todos estos descubrimientos para las familias? Vamos a resumirlo. Empezamos con unos síntomas que son idénticos y una montaña de confusión. Pero ahora, gracias a este estudio, sabemos que hacer un mapeo pronto con una resonancia magnética, mirando la zona del nervio y la materia blanca, funciona como un mapa claro. Convierte lo que antes era un juego de adivinanzas angustioso en una distinción médica súper precisa desde el minuto 1. Y este es el gran mensaje con el que nos tenemos que quedar del estudio. Mientras las familias y los médicos están en esa larga espera de los resultados genéticos definitivos, poder ver estos patrones en la resonancia magnética es una guía súper fiable. Imaginemos el alivio, saber a qué nos enfrentamos desde el principio da un consuelo inmenso y permite poner toda la energía en la dirección correcta. Así que, para cerrar, dejamos esta pequeña reflexión. ¿Cómo cambiará este nuevo mapa del sistema visual el futuro de las familias? Pues este mapa científico no es solo una hoja de datos médicos, es una herramienta que da muchísima tranquilidad. Al recortar ese tiempo de incertidumbre y guiar diagnósticos tempranos, esta investigación de verdad allana el camino hacia un futuro mucho más claro y esperanzador en el cuidado visual. Ha sido un verdadero placer presentar este análisis hoy. Esperamos de corazón que esta información brinde a todas las familias ese poder que solo da la claridad. Hasta la próxima.